¿Amén? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo 32. Del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó a los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde. Señores, nuestra súplica delante de usted que nos dé entendimiento de su palabra. Señor, ayúdeme a mí, Señor, a ser un instrumento útil, una bocina solamente, Señor, para honrarlo y glorificarlo, Señor. Pero, Padre, cada uno hemos venido aquí para escuchar de su voz. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, confiamos en la presencia de tu Espíritu entre nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué triste historia, ¿verdad? ¿No le parece? Dios ya se había mostrado al pueblo de Israel por un momento. Su líder los deja y ellos empezaron a pensar cómo sería Dios. Y tal vez entre ellos no llegaron a un acuerdo de cómo era Dios. ¿Cuál era la imagen de Dios? Hace unos días nos predicaron acerca de la idolatría, ¿verdad? Y al no concebir, tal vez al no estar de acuerdo entre ellos, cómo era Dios, van con Aarón y le dijeron: muéstranos, queremos ver, queremos saber que Dios está con nosotros. Queremos una imagen de Dios. Y entonces él les dice: pues la mejor manera es traigan oro. Y entonces todas las mujeres empezaron a quitar los aretes y empezaron a sacar todo el oro que traían de Egipto, que habían sacado de Egipto.
Y Aarón fundió todo eso. No sé de dónde agarró el molde. Tal vez hizo un bulto y porque dice que le dio forma con el hilo. No había un buffer, había algo como una raspadora, y con eso le dio forma y le dijo a Israel: este es Jehová. Hizo el becerro de oro y le dijo a Israel: este es nuestro Dios, este es Jehová. Porque no dice que ellos dijeron: no, ok, Dios ya, Jehová ya nos abandonó, vamos a buscar otro. No. Ellos estaban pensando que era Jehová. Querían ver a Jehová. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Del 1 al 4. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, amén. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que sus propósitos era que, en otras palabras, lo voy a decir como le estuve compartiendo un poquito a los varones, que tomaran una visión de Dios. Una visión de quién es Dios, qué puede hacer Dios en nuestras vidas. Que entendiéramos eso. Usted no debe de venir nada más a oír la palabra, porque ahí se queda el asunto. Si viene a la iglesia y es parte de la iglesia, el propósito, la enseñanza, mi deseo, y creo que es el deseo de Dios también, es que usted tome una visión de quién es Dios, lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios puede hacer por usted. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Usted es fiel a Cristo? Nuestros sentidos, hermanos, pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, Adán y Eva no conocían pecado, hermanos. No tenían mentes cochonrosas. No había pecado. El pecado estaba en el corazón de Satanás, en la desobediencia de Satanás. Y sus sentidos fueron extraviados. Cómo pensaba, cómo miraba las cosas, todo eso fue extraviado. Habría una posibilidad de que al día de hoy nuestros sentidos sean extraviados.
¿Sí habría posibilidad? Sí, sí. Miren, los corintios, Pablo estaba preocupado. No habían pasado ni 100 años de todo lo que había pasado con Cristo. Creo que este libro fue escrito, ¿no?, por ahí en el 60, no recuerdo exactamente, me mentiría. Pero había gente viviendo que con sus propios ojos habían visto a Cristo. Lo habían visto caminar como el hijo del carpintero y lo habían visto glorificado también ya como el Hijo de Dios. Piensa en eso. Estaba muy fresco las enseñanzas de Cristo. Aún estaban viviendo los apóstoles. Había gente muy fuerte en convicciones. Muy fuerte. Y aún así, sus sentidos pudieron ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy tenemos un cristianismo frágil, un cristianismo débil, un cristianismo donde cada quien hace lo que se le pegue la gana, como en el tiempo de los jueces. Donde se tienen que estar recalcando las reglas para que no nos olvidemos de ellas. Nuestros sentidos el día de hoy, como sucedió con Eva, como sucedió o pudo haber estado sucediendo con los corintios, puede estar sucediendo con nosotros hoy día. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar teniendo un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Mire, más adelante. Versículos 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a qué? Otro. Jesús. ¿Sabe que muchos de nosotros no ocupamos que alguien venga y nos predique? Nosotros mismos lo hacemos. Otro Jesús. Que el que hemos predicado o recibís, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, el diablo promueve a otro Jesús. El mundo promueve a otro Jesús. Tu carne y mi carne promueven a otro Jesús, no al Jesús de la Biblia. Nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y no solamente promueven otro Jesús, pero promueven otro espíritu. Hay mucha gente que está engañada y que nosotros decimos pobrecitos. Pero no solamente promueven otro Jesús y otro espíritu, promueven también otro evangelio. Mi carne promueve otro evangelio, está a favor de otro evangelio uno más light.
Su carne está a favor de un evangelio más light, sin tantos compromisos. Primera de Pedro, déjame ver si es primera o segunda, 3:18, déjame ver si es ahí. Primera de Pedro 4:18, perdón. Dice, y si el justo, ahora pare ahí y veamos el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, con dificultad se salva, ahí está, pastor, hay que salvarnos por obra. ¿No? Pero no deja de decir, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, y ahí está el contexto, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El evangelio de mi carne, ese evangelio fácil, light, no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia. Nada. Ahora, ¿dónde está el problema? Donde yo me deje desviar mis sentidos para aceptar el evangelio light. Aquí tenemos un justo delante de Dios que está batallando, que no le es fácil su caminar, que tiene una lucha con su carne, que tiene una lucha con Satanás, que tiene una lucha con el mundo, y no tiene nada que ver con el cristiano que el domingo en la mañana es cristiano y el resto del tiempo de la semana es parte del mundo. ¿Cuál dificultad hay así? ¿Cuál padecimiento? ¿Cuál nada? Ahora, no es que estoy padeciendo para ser salvo, pero es que a mi carne le agrada aquello, entonces tengo una lucha con mi carne y por eso padezco. Por eso no me es fácil. Hay quien se atreve a decir, pues yo no sé cómo le echan tantos problemas al diablo, yo me la llevo bien a mí, mi cristianismo está bien fácil. Pues sí. Así que, hermanos, el enemigo está trabajando en desviar sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hay algunas cosas que debemos de considerar en este asunto. Tenemos la tendencia a ser nuestros propios dioses. Tenemos la tendencia a esa idolatría que nos predicamos el otro día. Nuestra carne quiere ver un Dios.
Nuestro ser interior, carnal, quiere ver un Dios para poderlo adorar y decir, esto es lo que estoy siguiendo. Esa fue la razón de que Israel hizo un becerro y dijo, este es Dios. Yo quiero creer que ellos no le argumentaron poder al becerro, pero dijeron, nuestro Dios es como este. Y qué terrible blasfemia, hermanos. Qué terrible blasfemia. Y cómo subió la ira y el enojo de Dios por esta acción. Si no es por Moisés que se interpone y le dice, Señor, ¿qué van a decir de tu gran nombre? Dios arrasa por ese pueblo, por lo que hicieron. Oímos cuando nos enseñaron acerca de la idolatría que Dios de ninguna manera acepta la idolatría de nuestros corazones. Pero le digo algo, usted tiene su propio Dios. No tiene un becerro en su casa, pero ahí en su corazón, en su mente, usted ya se creó su propio Dios. No le dio figura de becerro, pero le atribuye otras cosas que no son las que la Biblia nos enseña que es nuestro Dios. ¿Sabe que tenemos que considerar, hermanos, que en cuanto a Cristo, su palabra de Él no cambia? No cambia, hermanos. Dios, uno de sus atributos divinos es que Dios no cambia. Él no es un ser indeciso. Ya me cansé de estar haciendo esto. Esto ya no lo voy a hacer. Dios no cambia. Tampoco depende de la cultura. Tampoco Dios depende de la cultura. Amén. No, pero es que en México hacemos así. ¿Sabes qué le dice Dios? No me importa cómo hacen en México. Y otra cosa que debemos de considerar, que tampoco depende de la moda ni de los tiempos. Las cristianas y los cristianos hoy en día, la mayoría, se visten según la moda, según el tiempo. No se visten según Cristo. No agarran los principios de las Escrituras para decir, yo voy a vestir así porque esto es lo que a mi Dios le agrada. Amén. Amén. Pero más bien agarran la cultura y dicen, pues es que todos lo hacen así. Yo conozco otras cristianas que usan pantalón y son las esposas de pastores y... Tú no te estás vistiendo según la Biblia, según el Evangelio de Cristo. Tú te estás vistiendo según lo que tú miras allá afuera, por la moda, por las tendencias de la gente. Así que tu Dios está allá afuera, no aquí. Buenas tardes. Y con los hombres pasa lo mismo. Amén. Amén. Ahora usan pantalones de metrosexual.
y rigen según su manera de vestir, según lo que dicta el mundo, lo que sus amigos hacen. Cuando la Biblia dice que nosotros somos luz a ellos y nosotros somos la sal para ellos. Pero si nosotros mismos o nuestros jóvenes hacen lo mismo que hace el mundo, entonces no están siguiendo a Dios de la Biblia. Ay, pero es que los tiempos ahora ya han cambiado. Ya sé que han cambiado. Y le digo algo, para mal. Para mal. No han cambiado para bien. Le pregunto esta tarde, ¿cómo es su Cristo? ¿Es un Cristo que usted puede manejar a su antojo? Usted le dice, espérate, es que, cállate, tú no sabes, yo puedo, yo sé. No, pero es que quiero que me sigas de esta y de esta manera. Luego, ahorita, tú no sabes. Yo sé. Entonces, ¿para qué viene a buscar a Dios? ¿Cuál es su propósito de buscar a Dios? Si va a seguir haciendo lo que usted le da la gana. Muchos están siguiendo su propio Cristo. Les decía que muchos cristianos, hermanos, están siguiendo su propio Cristo. Tal vez inconscientemente. No es porque, es el Dios y no siente. No. ¿Se acuerda que los hebreos creyeron que ese becerro era Jehová? No querían cambiar de Dios. Nada más querían verlo. Querían sentir que estaba con ellos. ¿Era todo? Sí. Y eso mismo pasa con nosotros, hermano. Hay momentos que oramos y que parece que Dios no nos contesta. Y digo parece porque Dios siempre nos contesta. Hay momentos que la estamos pasando difíciles y parece que Dios no nos está mirando. Parece que Dios se olvidó de nosotros. Y quisiéramos sentir que Dios está todavía con nosotros. Y eso el diablo lo sabe muy bien y lo aprovecha para entonces perturbar sus sentidos, para distraerle, para apartarle de la sincera fidelidad a Cristo y entonces crearle a usted una imagen de un Dios falso, de un Dios que no es el Dios de la Biblia, no es el Jesús de la Biblia. Mucha gente hoy en día, hermanos, está engañada porque se han extraviado en su sincera fidelidad a Cristo. Mucho. Una oración por sí solo no es salvación. Sí, eso. Muchos drogadictos allá afuera oran a Dios. Es más, hay ladrones que antes de robar oran a Dios. Y cree que Dios les está ayudando a robar, que los protege mientras están robando. Y nosotros sabemos
que eso no puede ser posible, porque conocemos un Dios en la Biblia. Sabemos que Dios no haría eso jamás. Amén. Pero ellos están confiando que porque le oraron a Dios, pueden ir y robar, porque ellos necesitan robar, y que Dios estará con ellos. De la misma manera, hermanos, solo que a otro nivel, nosotros nos desviamos siguiendo nuestras propias emociones y siguiendo nuestros propios sentidos, y nos desviamos de seguir fielmente la palabra del Señor. Y decimos, así como el ladrón que va a ir a robar y le pide a Dios que le ayude, tiene una justificación, así nosotros también tenemos una justificación. Pero eso no quiere decir que Dios acepta la justificación, jamás. Jamás de los jamases. No nos atrevamos a pensar que porque yo creo que, ay, pobrecito de mí, Dios va a estar de acuerdo. Porque Dios no cambia. Hermanos, sus principios de lealtad no cambian. Sus principios de modestia no cambian. Sus principios de fidelidad no cambian. Sus principios de entrega no cambian. Nada ha cambiado desde el Antiguo Testamento, desde que Dios es Dios, desde antes de la eternidad y hasta la eternidad, nada cambia. Dios no cambia. Sus principios ahí están. Los principios de Éxodo 20 siguen vigentes. No son ahora para que a través de ellos, no son para que a través del cumplimiento de ellos seamos salvos, pero están para ser cumplidos. Amén, amén. Amén. ¿Sí comprenden? Todavía Dios sigue diciendo que codiciar a la mujer de tu prójimo es pecado. Todavía. Todavía Dios sigue pensando que el chisme es pecado. Todavía Dios sigue pensando que deshonrar a nuestros padres es pecado grave. Amén, amén. Todavía. No ha cambiado eso, hermano. No es que, esto era de la ley. Eso ya pasó. No, espérate. Cristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Amén. Para que ustedes entiendan que a través de mi cumplimiento, ustedes la pueden cumplir. Amén. Si ustedes se amparan, dice Cristo, bajo lo que yo hice, bajo mi cumplimiento de la ley, ustedes podrán ser salvos también. Vine a tener misericordia. Yo no vine a decir que la ley no debe ser satisfecha de ninguna manera. Entonces Dios sigue teniendo el mismo principio en cuanto al día de reposo, el mismo. Dios sigue creyendo lo mismo en cuanto a las imágenes, lo mismo. Muchos estamos justificando, hermanos, nuestro pecado en la misericordia de Dios. Es que Dios es muy misericordioso. Eso es una verdad. Pero ¿dónde actúa la misericordia de Dios? Solo hay dos formas de que actúe la misericordia de Dios. No es todo el tiempo, hermanos. Y no es para siempre.
La misericordia funciona si pecas sin saber. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Santiago 4:17 dice que mayor pecado ya que es hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ve que Dios hace nueva su misericordia cada mañana? Amén. Amén, amén. Para nosotros es perpetua porque es a través de Cristo. Pero la misericordia de Dios funciona cuando tú pecas y no sabes que lo que estás haciendo es pecado. Y funciona para no matarte, para no arrasar contigo. Pero no quiere decir que cuando Dios aplica su misericordia en nuestras vidas, Él está de acuerdo con nuestro pecado. No quiere decir eso. Quiere decir que aplicó su misericordia, se abstuvo de destruirnos. Mire, ¿qué pasó con Natán, Corey, compañero? ¿Qué pasó con él? ¿Alguien sabe? Desobedecieron. Ok, se rebelaron contra el siervo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Los consumió con la tierra. Abrió la tierra y así como abrió la tierra, la abrió a los pies de ellos y se fueron vivos al infierno. ¿Qué hizo con aquel hombre que salió a levantar leña el día de reposo? ¿Qué pasó? Lo apedrearon hasta que muriera. ¿Qué pasó con el del lingote? ¿Cómo se llamaba este? El manto babilónico. Allá en Josué 7. Acán. No, Acán. ¿Qué pasó con Acán? Murió. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Quién pecó? Él. ¿Quién murió? Juan Aurelio. Hasta los animales que tenían en su casa murieron. Porque Dios está muy en serio contra el pecado. Para nosotros es muy fácil justificar el pecado, pero Dios está muy en serio contra el pecado. Porque el pecado te va a destruir. Amén. Y Dios te ama. Amén, amén. Por eso Dios no permite el pecado, aparte de que Él es santo. Santo, santo. No tiene ninguna relación con el pecado. Cuando tú y yo justificamos nuestro pecado, estamos manchando su santidad. Sí, eso. Amén. ¿Ha pensado en eso? Imagina una manta blanca, blanca. Es algo especial para la iglesia. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. No, ando errado con los citas ahora, ¿no? Estamos hablando de
que si mi pueblo se arrepintiese, ¿de cuándo necesita? Segunda Segunda 7:14. Oh, 7:14. Gracias, Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Qué bueno tener hermanos que saben lo que ¿verdad? Amén. Si se humillara de mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Si se qué? Pues se humillara mi pueblo, y se convirtieren de sus pecados. Entonces, dice Dios, yo tendré misericordia. Pero ¿sabe qué hace el cristiano común hoy? Burlarse de Dios. Juega al arrepentimiento y siguen actuando de la misma manera que lo hacen en el mundo. Y sacan una banderita de no le gusta ni a uno, no. Es que voy poco a poco. Sacan sus banderitas de mediocre. Su servidor era un alcohólico al grado de tomar agua con alcohol. De pelearme por una botella de alcohol. Alcohol de caña. No una botella de vino, no un brandy, no nada de eso. Vil alcohol. Y me temo que muchas veces haya sido del etílico. Porque a esas alturas no importa. Mientras diga alcohol, alcohol venga. Dios me limpió de un día para otro. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios, el Dios de la Biblia, es suficiente para hacer eso. Él puede hacer eso. Él puede limpiar a quien realmente se humilla, se arrepiente y se convierte. Y el hermano Santos nos ha contado su testimonio de drogas y cosas bien terribles, y Dios lo cambió de un día para otro. Amén. Y conozco mucha gente que Dios lo cambió de un día para otro. Pero también con mucha tristeza veo mucha gente que andan jugándole al cristianito, le andan jugando al arrepentimiento, le andan jugando al que ahí voy poco a poco. Entonces vas tú. Pero no es el Dios de la Biblia. Amén. Porque el Dios de la Biblia agarró a Pablo y lo convirtió, agarró a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo de un día para otro. Porque agarró a Pedro y lo convirtió de un día para otro. Porque agarró a Juan y lo convirtió. No le dijo, pues mira, ahí sígueme y tal vez en unos 3 años. El Dios de la Biblia, hermanos, es todopoderoso. Amén, amén. Todopoderoso. Amén, amén. Mis problemas, mis deudas, no son más grandes que Dios. No son. Amén. Pero hay algo que yo necesito hacer. Arrepentirme, convertirme y esperar la misericordia de Dios. Sí, amén. Mira, hermanos, tenemos un cristianismo en el cual jugamos con el pecado. Como cosa común.
Y no puede ser así. Es terrible. Está terriblemente mal. Mi pecado no puede ser justificado con nada delante de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así es. Nada más. Sí, amén. Señor, pues voy a hacer esto poquito y luego ya me convierto. Y luego ya me voy a portar bien. O mira, no, que me estoy portando bien y pues ahí hice un poquito mal. Tal vez sea duro, pero pecado es pecado y terriblemente mal delante de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Amén. Y no podemos andar jugando, porque Santiago 4:17 dice: mayor pecado hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que si soy ladrón, lo justifico. El evangelio que el mundo me provee, que Satanás y mi propia carne están promoviendo, tiene maneras de dejarlo ahí a un lado. Pero el evangelio de la Biblia, no. Amén. ¿Qué es tu pecado que estás justificando ahora? ¿Mentiras? ¿Codiciando a la mujer de tu prójimo? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Qué es el pecado que estamos justificando? Y todo eso, ¿verdad? Y la llevaron ahí adelante de Jesús para que Jesús dijera, tratando de tentar al Señor. Ya cuando usted conoce el pasaje, pero si no lean en su casa, dice, ella dijo, bueno, enderezándose en Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Amén. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué? Y no peques. Y no peques más. Lo que en otras palabras Jesús le estaba diciendo, estoy teniendo misericordia de ti, pero no te prometo que haya una segunda ocasión. Vete y no peques más, porque provocarás la ira de Dios. Hermanos, es tan sencillo como estudiar las Escrituras, darnos cuenta qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y hacerlo. No se ponga en la línea del pecado. Ah, mentira es pecado, pero dije una mentirita blanca. No te estás dando cuenta que ya de todas maneras brincaste, porque mentira es pecado. No hay mentiras blancas, ni azules, ni negras. Engañar es pecado. Yo quiero animar, hermanos, porque el Cristo, el Evangelio de la Biblia, nos perdona y tiene misericordia de nosotros y conoce las intenciones de nuestro corazón, pero nos dice, no peques más. Amén. El Evangelio de la Biblia, hermanos, nos exige
mientras que el mundo no lo exige, mientras que el cristianismo moderno no lo exige, y eso no quiere decir que está bien, pero la Biblia, el Evangelio, nos exige un nuevo nacimiento. De cierto, al hombre más pulcro, si usted quiere, quizás a uno de los hombres que en su tiempo, si fuera por obras, alcanzaría el cielo. Porque los fariseos eran muy exigentes y este hombre era un maestro de los fariseos, Nicodemo. Y Nicodemo va a Jesús y le dice a Jesús: de cierto te digo. O sea, le dijo 2 veces, ¿no? Es necesario que nazca, porque si no, entonces no puedes ver el reino de Dios. Hermanos, yo sé que estoy luchando ahorita en sus mentes con todo el modernismo, con todo el lo light del cristianismo. Yo sé que estoy luchando contra nuestras propias justificaciones, porque créame que yo también tengo mis propias justificaciones. Pero el Evangelio de Cristo, del Cristo que fue clavado en la cruz, del Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, el Evangelio de Él demanda nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba reconociendo que Dios estaba con él. Respondió Jesús y le dijo: deja tu palabrería, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay demasiados cristianos, entre comillas, que han hecho una oración según para recibir a Cristo, pero viven en la misma malicia, viven en el mismo pecado, no han cambiado nada de sus vidas, unas cuantas cositas ahí, quizás las más graves, como drogarse, tomar, etcétera, etcétera. Y es todo lo que han cambiado. Pero no ha habido un auténtico nacimiento, nuevo nacimiento. Por eso es que no hay fuerza para dejar el pecado. Por eso es que no se puede dejar el pecado. ¿Se puede tomar una aspirina para un cáncer y sanar? Aminoras el dolor nada más. Es todo. Pero no lo va a curar. Lo que va a curar tu problema con Dios es que realmente te arrepientas y entonces funcione la misericordia de Dios en nuestra vida. No porque yo soy yo, hermanos, y Dios es bien bueno, me va a estar pasando que yo haga un desorden en mi vida. Es que yo soy yo, pues. Dios es bien misericordioso, Dios sabe que yo quiero. No es lo que quiero, es lo que hago. Lo que impresiona a Dios no es lo que deseo, es
es lo que hago. Eso es lo que impresiona a Dios. Entonces Dios dice, este hombre, anda en serio. ¿Sabe que ¿quién nos manda a predicarle a los perdidos, por ejemplo? Ese es un claro ejemplo de que usted hace lo que se le pega la gana. Tenemos el modelo. La iglesia reuniéndose a ir a las calles a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Amén. Los primeros capítulos del libro de Hechos usted va a encontrar la iglesia reuniéndose y todos los días por los templos y las calles y las casas predicando el evangelio de Jesucristo. Todos los días. Ese es el modelo que Dios quiere, que Dios nos dio para predicar el evangelio. Pero cada quien piensa que como piensa está bien. Pues yo ahí le hablé a un compañero. ¿Y qué hay de sujetarte al pastor? Que te dicen que vengas a ganar almas el sábado, por ejemplo. ¿Qué hay de eso? Tú haces lo que a ti se te pega la gana, no lo que la Biblia dice. Por lo tanto, es muy probable que tus sentidos estén extraviados y tú estés siguiendo a otro Jesús y estés siguiendo otro evangelio y estés aceptando otro espíritu que el que no es el de Dios. Y eso es grave. Eso es grave. Porque su alma está en juego. Usted está en juego. Su familia está en juego. Finalmente, hermanos, el Cristo de la Biblia nos da una medida. Tenemos que ser como él. Mire, Efesios 4. O si quiere, si anda por. Yo llegué a Filipenses 2:15, es otra. Filipenses 4:11-13, si alguien lo tiene, léalo por favor. Yo voy a leer Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio. Mano, vale la pena leer el contexto de esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. El que tiene los sentidos bien, en la sincera fidelidad de Cristo, está ocupado. Eso es lo que está diciendo. Está ocupado con temor y temblor en su salvación. No para ganarla, pero porque sabe que la tiene, está ocupado ahí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Miren lo que Dios espera de nosotros, hermano. Y hermano, me estoy predicando a mí mismo. Dios espera de mí que yo no tenga tacha delante de usted. Y eso
es difícil de lograr. Recuerda, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Qué hará el impío del pecador? Si el justo ahí va y cae y batalla y se levanta y ahí va para adelante y se vuelve a caer y le echa ganas, pero el impío y el pecador no le importa, pecan y no tienen temor de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y no les importa y van a volver a pecar. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Sin mancha. ¿Usted me creería si yo soy un desobligado con mi familia y yo le hablo a usted de que sea obligado con su familia? Pastor, cállate, ¿qué estás hablando? Primero arregla tu vida. ¿Usted me creería si yo le digo, sale a ganar almas si yo no salgo? Pastor, primero ve tú y enséñanos el camino. ¿No es cierto? Pues eso es lo que la gente espera de nosotros, hermano. Eso es lo que allá la gente que les predicamos de Cristo y le decimos a la gente, a nuestros hijos, esperan vernos irreprensibles y sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio que predican muchas iglesias. Dios es amor, no te preocupes, hermano, todos somos hermanos. Dame la mano y mi hermano serás, y mientras tú vivas en el pecado no importa, y cosas de esas. Y gózate en el Señor, y que lo más importante es gozarnos, no, hermano, lo más importante es agradar a Dios. Eso es lo más importante. Eso debería ser lo más importante para nuestras vidas, agradar a Dios. Es más, a la iglesia no venimos a gozarnos. A mí no me agrada que me estén regañando, pero lo necesito para agradar a mi Dios. Ahora, yo me senté ayer a escuchar la predicación del pastor y dijo cosas que me molestaron. Pero yo dije, sí, cierto. Tienes razón. Debo ser mejor esposo. Mi esposa dijo, a ver. Sí, cierto, Señor. Yo estoy mal. ¿Por qué no llega? ¿Alguien tiene Efesios 4:11? Para terminar, hermano, que ya son las 3. 3 para las. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Ya? ¿Sigue? ¿A fin? A fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la razón de que estemos aquí? De que haya maestros, mujeres, pastores. ¿Qué es la razón? ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Perfección. Ahora, no confunda perfección con un apego. Estoy esperando más tres. La palabra perfección es no. Pero si yo alcanzo madurez,
Entonces va a ser más difícil que mi carne, el mundo y el diablo extravíen mis sentidos de la sincera fidelidad de Dios. Fue una bendición la reunión de los varones, porque pudimos tocar temas muy íntimos, muy privados. Amén. Lo que pasa con los hermanos que están solos, el sexo, muchas cosas. Y pudimos, se pudieron contestar preguntas y fue de bendición. Amén. ¿Para qué? Para que seamos más maduros, para que seamos más perfectos, para no estar ofendiendo a nuestro Dios, aún en el hecho matrimonial, aún ahí. Porque Dios espera madurez, perfección. ¿Entiende, hermano? Estamos atacados con un cristianismo light, alimentado de nuestros propios corazones, donde queremos eso. Queremos llegar a la iglesia, sentir que venimos a la iglesia y que ojalá pura música y menos palabra. Y queremos que si nos van a predicar, no nos predican tanto del pecado. Hermano, estamos aquí, los hermanos que son maestros, los hermanos que estamos trabajando aquí, estamos aquí, puestos por Dios, y le vamos a dar cuentas a Dios para que usted sea perfecto, para que usted siga el Evangelio de Cristo. Y tenemos un gran peligro ahorita. Hay muchos evangelios sueltos allá. Y el más peligro es que nos hagamos nuestro propio evangelio. Pues sí, la Biblia dice que debo ir a ganar almas, pero Dios sabe que yo quiero, pero no tengo tiempo. Y ya autojustificamos nuestro pecado. Sí, Dios sabe que, hermano, no quiero estar mencionando pecados para no lastimar a nadie, pero estamos justificando y justificando nuestros pecados y estamos haciendo mal. Yo los invito a seguir el Evangelio, el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la bendición, ahí está la solución a nuestros problemas. Ahí realmente Dios va a bendecir. Le dijo al pueblo de Israel, le dio una serie de normas en Deuteronomio capítulo 30. Le da una serie de normas y le dice, si tú las haces, te voy a bendecir. Pero si no, mira lo que te va a pasar. Y maldición tras maldición. Vean usted, Deuteronomio capítulo 30, por ahí. Es lo que, 28 creo. Estoy leyendo, hoy lo leí en la mañana. Y digo, ay Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Hermano, si yo usé o abusé de mi posesión de estar aquí en el púlpito, entonces piense que Dios no le habló. Pero si Dios le habló, hermano, el camino que nos queda se llama arrepentimiento.
porque necesitamos la misericordia de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios. Y usted también. No podemos estar jugando con el pecado, amparándonos en la misericordia de Dios. Es cierto que Dios es misericordioso. Es cierto que Dios hace cada mañana nueva su misericordia para nosotros. Pero también es cierto que Dios no le agrada que estemos coqueteando con el pecado. Más que por Él, por nosotros. Porque ese pecado nos va a llevar a la destrucción. Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a pelear contra el pecado por amor a ti y a mí. Demos gracias a Dios, hermanos, que en esa misericordia con la cual Él actúa, solamente nos advierte a través de palabras en un mensaje. Dura cosa será cuando Dios esté tratando con nosotros donde nos duela. Por no arrepentirnos, por coquetear, por jugar con el pecado. Alabe al Señor, hermano, en su corazón. Dele la honra y la gloria. Bendiga a Dios. Pídale su gracia. Preocúpese por hallar gracia delante de Dios. Él nos ama. Él dio su vida por nosotros. Ahora usted entiende que no le agrada el pecado. Habrá alguien que el Señor le esté mostrando que no ha nacido de nuevo, que necesita recibir a Cristo. Y que esta tarde usted pueda reconocer a Cristo realmente como su Salvador. ¿Habrá alguien así? Quisiéramos guiarle a Cristo, quisiéramos orar por usted. Solamente levante su mano, nadie le está mirando, pero si usted necesita recibir a Cristo, nacer de nuevo, ¿podría levantar su mano? Señor, te damos gracias, porque eres bueno con nosotros. Señor, gracias por tu misericordia. Porque de verdad merecemos, Señor, que nos llames la atención. No estamos siendo todo lo que esperas que seamos para este mundo que está en tinieblas. Más bien nos estamos confundiendo, Señor, entre el mundo, y a veces hasta es difícil, Señor, tratar de ver quién es un cristiano entre el mundo. Porque hablamos igual, nos conducimos igual, hacemos las mismas cosas que el mundo hace, rompiendo las leyes, hablando las mismas palabras que el mundo habla, Señor, y no marcamos una diferencia y nos autojustificamos de muchas maneras, Señor. Ayúdanos a entender que la única justificación que realmente vale delante de ti, Señor, es que la sangre de tu Hijo Jesucristo se aplique a nuestras vidas. Porque de otra manera estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo y estaríamos nosotros pensando que nuestras justificaciones son válidas y son más que lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, perdónanos, porque fallamos una y otra vez sin ningún temor. Y andamos ahí, Señor, haciendo nuestro propio Dios. Y decimos, este Dios que yo tengo es Jehová de los ejércitos, es
Jesucristo. Cuando la verdad es que por la manera en que nos conducimos, damos testimonio de que el Cristo de la Biblia está muy lejos del Cristo que nosotros decimos tener. Padre, ayúdanos a volvernos a ti como iglesia. Queremos un avivamiento grande, Señor, no solamente en nuestra iglesia, Señor, pero en nuestra ciudad. Queremos ver mucha gente, Señor, convirtiéndose a ti, Señor, amándote, Señor, apartándose del pecado. Y sabemos, Señor, que tenemos que pagar un precio, Señor. Pero, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, que lo suplicamos. Hay tanta gente que está yendo al infierno, Señor, y el tiempo se acorta. El tiempo ya es muy poco, Señor. Y nosotros estamos acá confundidos todavía, Señor, jugando con el pecado. Y Dios, ayúdanos, te lo pedimos. Perdónanos primeramente, Señor. Y también aplica tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Porque la verdad es que merecemos ser consumidos. Pero, Señor, te rogamos, danos gracias todavía, un poco más. Y úsanos. Porque sabemos, Padre, que tú quieres el arrepentimiento de todos los hombres. Y danos ese gozo, Señor, de poder servirte y amarte. Señor, te ruego que esta tarde nos permitas regresar a la iglesia. Unge a tu siervo, Señor, que va a estar predicando, Señor, esta tarde. Padre, bendice sus labios, su corazón. Y háblanos, Señor, a través de él. Háblanos, Señor. Necesitamos, Señor, tu bendición. Te damos gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.